¿Cómo están, familia? Gracias por estar aquí, como siempre, fieles a la verdad que otros callan, al análisis sin miedo y al estilo que solo ustedes entienden. Hoy no vamos a hablar de escándalos reciclados. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque se dijo con voz suave, sonó como una bomba. Una madre hizo una petición. Una sola frase. Y el mundo entendió que eso no fue casual. Fue una declaración emocional. Fue un límite. Fue una forma elegante de decir, hasta aquí llegas tú, y desde aquí es mi hija. No mencionó a nadie. No atacó. No lloró. Pero dejó claro que no quiere que su hija se parezca a alguien del pasado. Y no hablamos solo de rasgos físicos. Hablamos de carácter, de historia, de heridas, de esas cosas que no se dicen, pero se sienten. Y cuando una madre habla así, es porque ya no hay respeto, ya no hay rastro de amor, solo memoria. Y entonces la pregunta no es ¿a quién se refería? La pregunta real es ¿qué vivió para decir eso? ¿A quién está protegiendo? ¿Y de quién? Y sobre todo, ¿qué tanto nos está diciendo sin querer decirlo todo? Prepárense, porque esto no es una crítica más. Es una sentencia emocional disfrazada de deseo maternal. Y aquí en México al instante, la vamos a desmenuzar, como nadie más lo va a hacer. Todo parecía parte de una escena tranquila. Presentación del libro. Ambiente distendido. Una artista compartiendo su faceta más íntima y reflexiva. La maternidad como eje. El arte como puente. Pero en un momento, sin levantar la voz, sin dramatizar, sin dar señales de incomodidad, soltó una frase que no fue solo un comentario, fue una sentencia camuflada de deseo. Dijo que quería que su hija se parezca más a su lado, a su familia, a sus raíces. Y lo dijo con una naturalidad tan desarmante, que durante los primeros segundos pareció pasar desapercibido. Pero no lo fue, porque una madre no dice eso en público por casualidad. Una mujer que ha sido expuesta, señalada, abandonada emocionalmente en plena maternidad, no deja caer esa línea como quien habla del clima. Detrás de esa frase hay algo que no se ha dicho, algo que no se quiere repetir, algo que, por más que se haya guardado en silencio, ahora se volvió una advertencia elegante. ¿Se refería al físico? ¿Al apellido? ¿A la forma de pensar? ¿O estaba intentando dibujar un nuevo linaje desde su lado, dejando en claro que hay otro que no quiere que pese demasiado en la historia de su hija? La gente en la sala no reaccionó de inmediato. Pero las redes, el fandom, los que han seguido esta historia desde el principio, entendieron perfectamente. Esa frase no fue una ocurrencia maternal. Fue una marca emocional, una línea divisoria. Y lo más importante, una elección pública sobre qué parte del pasado merece estar en el futuro, y qué parte ya no. ¿No es acaso devastador pensar que una madre desea borrar todo rastro emocional del padre sin decir su nombre? ¿O es justo lo que una madre hace cuando ya vivió lo suficiente como para reconocer lo que no debe repetirse? Y aquí la pregunta se vuelve más incómoda. ¿A quién le habla realmente con esa frase? ¿A su hija? ¿O a quien ya no tiene cabida en esa historia? Porque no dijo ojalá se parezca a los dos. No dijo que tenga un poco de cada uno. Lo dijo con claridad. Que saque mi lado. Mis raíces. Mi historia. Y entonces, ¿qué historia está rechazando? ¿Qué legado quiere evitar? Esto no se trata de genética. Esto se trata de identidad. De quién quieres que tu hija sea. Y más aún, de quién no quieres que tu hija se convierta. ¿Puede una mujer estar tan herida que ni siquiera desee que su hija herede los gestos de alguien? ¿Puede una madre sentir que un simple parecido sería una amenaza emocional para el futuro de su niña? El mensaje fue limpio, pero la intención detrás fue afilada. Y eso es lo que lo vuelve tan poderoso, tan incómodo, tan incendiario. Porque cuando una madre que ha callado tanto decide hablar, lo hace con precisión. No desperdicia palabras. No improvisa. No explota. Solo elige el momento exacto. Y deja caer una frase que lo dice todo. Y entonces surge otra pregunta. ¿Esto fue una forma de hablar por su hija? ¿O fue la única manera que encontró para hablar de lo que no pudo decir como pareja? Porque no es lo mismo decir no quiero hablar de él, que decir quiero que mi hija no se parezca a él. Eso ya no es protección. Eso ya es ruptura. No de una relación, sino de un linaje emocional. De una herencia que no se quiere pasar. De una historia que no merece repetirse.
Y mientras lo decía, no temblaba, no se quebraba, no parecía estar cargando con rabia. Solo lo soltó, como quien ya entendió que hay batallas que no se gritan, solo se ganan desde el silencio. Y si esa es la forma en la que elige expresarse ahora, ¿qué más habrá quedado guardado? ¿Qué tanto tuvo que callar en su momento, para que hoy, en una simple frase, esté reescribiendo todo el mapa emocional de su hija? Cuando una madre expresa en público que no quiere que su hija se parezca a cierta parte de su historia, no está hablando desde el capricho, está hablando desde la experiencia, desde el desencanto, desde la certeza de que hay cosas que no deben repetirse. Y aquí es donde este tema se vuelve delicado, incómodo, doloroso, porque estamos en una cultura donde se espera que una mujer hable bien del padre de su hija, donde lo correcto es mantener las formas. Decir que lo importante es que la niña esté bien, que todo quedó en buenos términos, que las cosas no funcionaron, pero hay respeto. Pero cuando alguien rompe con esa narrativa políticamente correcta, cuando en lugar de eso dice con calma, quiero que saque lo mío, no lo de él. Lo que está diciendo entre líneas es que no hay respeto, no hay admiración, no hay nada que rescatar del otro lado. Y lo dice sin escándalo, sin ataque directo, pero con una frialdad que hiela, con una firmeza que no necesita gritar. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no estamos hablando de una expareja que habla del otro. Estamos hablando de una madre que ya decidió que no quiere herencias emocionales equivocadas en su hija. ¿Eso es protección? ¿O es rechazo absoluto? ¿Está realmente cuidando a su hija? ¿O está cortando la raíz del vínculo con la otra parte de la historia? Y esta pregunta, familia, es incómoda porque no tiene una sola respuesta. Y porque muchos no quieren ni plantearla. ¿Puede una madre querer tanto a su hija, que decide eliminar simbólicamente al padre de la ecuación emocional, sin decirlo abiertamente? Porque no se trata de que no lo nombre. Se trata de que lo borra del deseo, lo excluye del futuro, y lo deja fuera del modelo a seguir. Y eso, en una frase tan corta, es más letal que cualquier ruptura pública. Porque ya no hay escándalo, no hay reclamo, solo hay un límite, y lo trazó ella, con palabras suaves, pero con un filo brutal. Y entonces toca hacer otra pregunta. ¿Es esta su forma de proteger a su hija? ¿O su manera de vengarse emocionalmente sin caer en el juego mediático? Porque cuando alguien te abandona, te sustituye, te silencia, la respuesta más fácil es gritar, exponer, victimizarte. Pero cuando eliges esperar, criar, callar, y luego, con tiempo, dices esto: quiero que se parezca a mi lado. Lo que estás haciendo no es solo elegir. Estás eliminando simbólicamente al otro. Estás diciendo, yo sí aprendí. Y mi hija no va a repetir lo que yo permití una vez. Y eso, familia, no lo dice cualquiera. Eso lo dice una mujer que ya no espera respeto. Porque el respeto se rompió hace rato. Ella no lo acusa de nada, pero tampoco le da espacio. No habla de lo que hizo, pero deja claro que no lo quiere en el reflejo de su hija. Y esa es la parte más devastadora. Cuando una mujer ya no pelea, ya no discute, ya no reclama. Solo habla por su hija. Y al hacerlo, deja fuera a quien alguna vez fue parte de su vida. Entonces, ¿esto es protección o es rechazo? ¿Es amor por su hija o resentimiento bien disimulado? ¿O son ambas cosas al mismo tiempo? Porque nadie quiere decirlo. Pero la verdad es esta. El amor a veces duele tanto, que proteger a un hijo implica también cortar con lo que una vez se amó. Y eso duele más que cualquier ruptura. A veces no hace falta hablar fuerte para que te escuchen. A veces basta una sola frase, dicha con calma, con firmeza, con intención, para que la verdad estalle como bomba silenciosa. Y eso fue lo que pasó aquí. Una mujer, una madre, frente a cámaras, frente a periodistas, suelta una frase tan sencilla como peligrosa. Yo quiero que mi hija saque lo mío, mis raíces, mi parte. Y automáticamente, el ambiente cambió, la energía se transformó, y las redes se encendieron. Porque no hace falta tener nombre en la oración para saber a quién está dejando fuera. No hace falta usar el pasado para entender qué parte está negando para el futuro. Y no hace falta tener odio en la voz para saber que el cariño ya no existe. El público lo entendió en segundos. Lo cortante, lo directo, lo no dicho.
Y eso es lo más poderoso. Cuando todos entienden lo que tú no dijiste. ¿Y por qué lo entendieron tan rápido? Porque venían leyendo entre líneas desde hace rato. Porque vieron cómo se la borró mediáticamente. Cómo se posicionó otra historia encima de la suya. Cómo se jugó con los tiempos. Cómo se fue corriendo el foco hasta dejarla criando sola, en otro país, sin prensa, sin titular, sin defensa. Y ahora que habló, sin atacar, sin victimizarse. La gente conectó todos los puntos. Y supo perfectamente de qué iba esa frase. Porque el silencio, ya no era silencio. Era contención. Era elegancia. Era cuando tenga algo que decir, no será gritando, pero lo vas a sentir. Y lo dijo. Y lo sintieron. ¿Quién? Todos. ¿Quién más? Él. Y entonces surge lo inevitable. ¿Se puede interpretar tanto de una sola frase? ¿Estamos exagerando? ¿O simplemente, todos sabemos lo que realmente quiso decir? Porque cuando la verdad ya la llevas guardada mucho tiempo, no necesitas explicarla. La sueltas, y deja que el mundo la entienda. Y esta vez, lo entendió. Y rápido. Y lo más brutal. El que tenía que entenderla, también la entendió. Porque puede hacer como que no. Puede fingir que no era para él. Puede decir que no tiene idea. Pero lo sabe. Y eso se nota en su silencio. En su incomodidad. En su ausencia. Porque una frase así, aunque no diga tu nombre, si te arde, es porque es para ti. Y el público no perdona. El fandom no necesita confirmación oficial. Ellos ya vieron lo que él hizo. Ellos ya vieron lo que ella cayó. Y ahora que habló, aunque no lo nombró, le pusieron la dedicatoria por ella. Y ahí viene la pregunta que arde. ¿Quién tiene más poder? ¿El que lanza canciones explicando su arrepentimiento? ¿O la que dice una sola frase y deja al otro temblando sin necesidad de insultarlo? Porque esto no fue una canción. No fue una indirecta de redes. No fue un ataque público. Fue algo peor. Fue una verdad emocional que todos entendieron. Menos el que ahora finge no sentirse aludido. Y eso, familia, es lo más cruel de esta historia. Cuando no puedes defenderte, porque no te nombraron. Pero sabes que fuiste el blanco. Y el público, también lo sabe. La frase apenas llevaba unas horas rondando redes sociales. Cuando ya se había transformado en viral. Clips cortados. Zooms en su rostro. Frases en loop. Edits con frases del pasado. Comparaciones. Teorías. Y ninguna de ellas dudaba. Todas apuntaban a lo mismo. Esa frase no fue una opinión neutral. Fue un mensaje disfrazado. Y fue dirigido. Y aquí es donde esto se vuelve una avalancha imparable. Porque lo que el público interpreta con certeza, ya no se puede desmentir. Ella dijo que prefería que su hija se parezca a su lado, a su sangre, a sus raíces. Y bastó eso para que el fandom soltara el veredicto. Eso fue para él. Y se lo merece. ¿Y por qué se lo merece? Porque la gente recuerda. Porque el público no olvida cómo la historia se fue deformando en medios. Cómo se dejó de hablar de ella. Cómo se disfrazó todo de separación tranquila. Como él rehizo su vida públicamente mientras ella criaba en silencio. Y ahora que ella habló, sin escándalo, sin indirectas baratas, el público sintió justicia emocional. Fue como un momento de, ya era hora. Ya no está callando. Esto es lo que se merecía desde hace tiempo. Y no es que ella haya buscado eso. Pero cuando el mensaje es auténtico, el pueblo lo toma como suyo. Y lo convierte en fuego. La frase empezó a recorrer TikTok. Los videos llegaban a millones. Los comentarios se repetían. Esto fue directo sin tener que decirlo. No lo mencionó, pero lo hundió. La que calla, destruye. Y aquí viene lo más interesante. Ningún fan del otro lado salió a defenderlo. ¿Por qué? ¿Qué iban a decir? ¿Que no fue para él? ¿Que ella exagera? ¿Que la maternidad le confundió el discurso? No. Porque cuando la frase es tan limpia, tan real, tan legítima, no hay defensa posible. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Cuándo fue la última vez que una frase tan corta dejó tan claro quién tenía razón en una historia rota? Porque ella no pidió compasión, no pidió lástima, no buscó redención.
Solo expresó un deseo: que su hija se parezca a ella, a su lado, a su esencia. Y la gente entendió el subtexto. No quiero que se parezca a él, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en el modelo de hombre que es. Y eso, dicho por una madre, no es odio, es experiencia, es memoria. Es una mujer diciendo: yo ya pagué ese precio, y mi hija no lo va a pagar también. Y el público, que ha visto cómo esta historia fue blanqueada en entrevistas, editada en titulares, romantizada en medios. Esta vez no esperó explicaciones. Esta vez la creyó. Y la aplaudió. Y la hizo tendencia. Y eso, familia, es el castigo más duro para alguien que esperaba quedar bien parado sin haber hecho lo correcto. Ver cómo el público decide por su cuenta, y lo deja fuera. En cada historia de separación, hay un territorio que queda en disputa: el recuerdo. No el hijo, no los bienes, no la custodia, el recuerdo, la manera en que cada uno será recordado dentro del futuro emocional de ese hijo. Y en esta historia, la pelea no fue pública, no hubo escándalos, no hubo declaraciones cruzadas, pero hubo algo mucho más silencioso y letal: una frase, una elección. Y un mensaje que suena así: mi hija no va a parecerse a ti, no va a crecer llevándote dentro. Y lo dijo sin rabia, sin resentimiento visible. Lo dijo como quien dice que mañana lloverá. Pero todos lo entendieron como lo que fue: una decisión definitiva. Una línea emocional que no tiene vuelta atrás. ¿Puede una madre borrar simbólicamente al padre de su hija con una sola frase? La respuesta es compleja. Pero basta mirar lo que pasó después para entenderlo. Porque esa frase no dice él no existe. No dice quiero que mi hija lo odie. Dice algo mucho más peligroso para quien fue pareja y figura pública. No quiero que mi hija se parezca a él, ni que lo lleve dentro. Y eso, familia, es una forma de tacharlo del plano emocional, del legado interno, del modelo a seguir. Puede que no esté diciendo que él es mal padre. Puede que no esté cuestionando su rol actual. Pero lo que está dejando en claro es que no lo admira. Que no quiere que su hija crezca mirándolo como ejemplo. Y eso, dicho en voz baja, con una sonrisa neutral, es más devastador que cualquier entrevista escandalosa. Porque no lo está borrando de los documentos. Lo está borrando del ideal, del deseo, del espejo. Y ahí es donde todo se vuelve más complejo. Porque la pregunta moral inevitable es: ¿está bien? ¿Tiene derecho una madre a decidir qué parte del otro entra o no entra en la identidad de su hija? ¿Está protegiéndola o reescribiendo la historia con su propia herida como tinta? Es incómodo, es doloroso y es profundamente humano. Porque, ¿qué pasa cuando el vínculo con ese padre no fue violento, pero fue decepcionante? ¿Qué pasa cuando el abandono no fue físico, sino emocional? ¿Qué pasa cuando se ama a una hija con tanta fuerza, que no se puede permitir que cargue con el mismo tipo de decepción? En ese contexto, esa frase ya no es simbólica. Es una alerta, un escudo, una forma de decir: yo me equivoqué, pero no voy a dejar que ella lo pague también. Y no hay tribunal emocional más fuerte que una madre que ya no está dolida, pero tampoco está dispuesta a repetir la historia. Y por eso lo dijo así, sin necesidad de atacar, sin nombres, sin insultos. Pero el que escucha con culpa, sabe que fue para él. Y lo que más duele es que no puede hacer nada al respecto. Porque ella no dijo que él era un mal hombre. No lo desacreditó directamente. No lo difamó. Solo expresó lo que quiere para su hija. Y él no está incluido en ese deseo. ¿Y cómo se pelea contra eso? ¿Cómo se defiende uno de un mensaje que no fue ataque, pero que claramente lo deja fuera? No se puede. Y ahí está el verdadero castigo. Porque el peor lugar no es el del enemigo. Es el del ausente emocional. El que no se menciona. El que se elimina del relato sin tener derecho a réplica. Y ahora viene la pregunta que arde. ¿Se puede amar a una hija sin aceptar de dónde viene? ¿Se puede criar con amor mientras se niega una parte de su historia genética? ¿Y si esa parte, aunque esté escrita en la sangre, ya no tiene espacio en el corazón? Porque el perdón es una opción. Pero el olvido emocional, esa es una decisión. Y ella ya la tomó. ¿Tú también lo entendiste todo desde esa frase? ¿También sentiste que no fue solo una madre hablando,
sino una mujer que ya no está dispuesta a fingir respeto por quien no lo merece? Entonces este canal es tu espacio. Porque aquí no romantizamos a los que huyen, ni callamos lo que arde. Aquí llamamos las cosas por su nombre, aunque los protagonistas no lo hagan. Si tú también estás del lado de la que nunca habló mal, pero cuando lo hizo, dejó sin aire a medio país. Suscríbete a México al instante. Y si amas acaso, si la respetas no solo como artista, sino como madre, como mujer que enfrentó sola lo que otros no quisieron asumir, hazlo claro. Dale a ese botón. Suscríbete. Y que el algoritmo sepa de qué lado estás. Desde que se viralizó la frase, esa que no contenía nombres, pero sí toda la carga emocional que se podía lanzar sin levantar la voz, el mundo entero volteó a mirar hacia un solo lugar. Hacia él. Hacia quien no fue nombrado, pero fue señalado con precisión quirúrgica sin siquiera aparecer. Y mientras todo ardía, mientras la gente interpretaba, discutía, reaccionaba, de ese lado no salió ni una palabra. Nada. Ni una historia. Ni un comunicado. Ni un gesto. Solo silencio. Y aquí es donde el silencio deja de ser elegancia. Y se convierte en prueba. Porque si tú sabes que no es contigo, si tú sientes que no hay nada que aclarar, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo desmientes? ¿Por qué no sales a cerrar el tema con un simple, ella habla desde el cariño, no desde el rencor? No lo hizo. Y no lo hace. ¿Será porque sabe que si dice algo, va a sonar culpable? ¿Será porque ya entendió que cualquier movimiento solo confirmaría que sí fue para él? ¿O será porque simplemente no tiene con qué defenderse? Esa es la incomodidad de este bloque, familia. Cuando alguien guarda silencio en medio de una verdad emocional. No es prudencia. Es falta de argumentos. Es quedarse sin narrativa. Y no nos confundamos. No es que no tenga espacio para hablar. Es que no tiene cómo salir bien parado. Porque ella no lo atacó. No lo insultó. No lo acusó directamente. Entonces él no puede ponerse en víctima. No puede decir me están difamando. No puede salir a aclarar lo que no fue dicho. Y eso, precisamente eso, es lo que lo deja atrapado. Porque el silencio no lo cubre. El silencio lo expone. Y mientras más días pasan, más clara queda la jugada. Ella habló una sola vez. Y lo dejó sin capacidad de respuesta. Lo puso contra la pared. Y lo hizo con una sonrisa. ¿Y ahora qué? ¿Va a sacar una canción para limpiarse? ¿Va a hacer una entrevista diciendo que todo está bien, que la respeta, que son familia? ¿Y quién le va a creer? Porque cuando alguien no puede defenderse sin quedar en evidencia, su única opción es el silencio. Y el problema del silencio, familia, es que también habla. Y a veces, grita más fuerte que cualquier declaración. Y aquí va la pregunta brutal. ¿Qué pesa más? ¿Una mujer que dice lo justo y necesario con precisión quirúrgica? ¿O un hombre que prefiere esconderse porque sabe que todo lo que diga será usado en su contra? Porque ya no se trata de lo que pasó. Se trata de cómo lo está manejando ahora. De cómo se quedó callado justo cuando tenía que mostrar respeto, presencia, verdad. Y no lo hizo. Ni lo hará. Porque este no es un silencio elegante. No es una postura madura. Es la reacción de alguien que fue apuntado sin ser nombrado. Y no tiene cómo desviar la bala. ¿Y saben qué es lo más fuerte de todo? Que ella no necesitó que él quedara mal. Él lo hizo solo. Con su silencio. Con su cobardía. Con su incapacidad para enfrentar lo que se estaba diciendo sin decir. Una madre siempre educa desde algún lugar emocional. Desde el perdón. Desde la rabia. Desde la herida. Desde la fuerza. O desde la necesidad de que lo vivido no se repita. Y cuando una mujer dice públicamente que quiere que su hija se parezca solo a ella, que herede su lado, sus raíces, su historia, no está diciendo simplemente, me gusta más mi cultura. Está diciendo, yo ya aprendí, y no voy a permitir que ella cargue con lo que a mí me partió por dentro. Y eso, familia, es una forma de crianza, es una decisión de fondo. Y es una ruptura emocional con todo lo que el otro representó. No está criando desde el resentimiento, porque el resentimiento necesita presencia. Y él, emocionalmente, ya no está presente. Está criando desde la lección.
Desde esa conclusión silenciosa que dice: si algo me destruyó, lo dejo fuera del molde con el que voy a formar a mi hija. Y ahí es donde esto se vuelve incómodo, porque mucha gente no quiere aceptar lo que eso significa. Está criando con amor, pero desde un límite inquebrantable, un límite que no se gritó, que no se publicó, pero que quedó claro con una sola frase: que saque lo mío, nada más. Y entonces surge una pregunta de las que incomodan. ¿Puede una mujer criar en libertad si no corta emocionalmente con quien la decepcionó? ¿Puede educar en paz si el nombre del otro sigue flotando en el ambiente? ¿No es acaso un acto de honestidad brutal enseñar desde el yo viví esto y tú no vas a repetirlo? Porque sí, es fuerte, es duro, pero es real. Y lo más devastador de todo es que ella no pidió permiso para hacerlo, ni para decirlo, ni para pensarlo. No consultó, no esperó aprobación, no necesitó dar explicaciones. Solo lo dijo, y lo hizo con tal claridad que el mensaje quedó sellado. Ella no está criando con su historia de pareja al lado. Ella está criando como si esa historia ya no existiera. Y no lo hace desde el odio, porque el odio es impulsivo. Esto es estrategia emocional, es limpieza, es una madre diciendo: yo sé lo que dolió, y mi hija no lo va a absorber. Y entonces volvemos a la frase: que saque mi lado, mis raíces. No es genética, es narrativa, es ella diciendo: no quiero que crezca admirando algo que yo ya no respeto. No quiero que aprenda de alguien que no supo estar. No quiero que repita la versión de amor que a mí me rompió. Y si eso no es cerrar un ciclo, entonces no sabemos lo que es. Porque aquí no hay pelea, no hay reclamo legal, no hay demanda ni discusión por custodias. Hay una madre criando y dejando fuera todo lo que ella misma ya no quiere ser. Y por eso, lo más brutal de este momento es entender que ella no está formando a su hija con rencor, sino con la convicción de quien ya pasó por la tormenta, y no va a dejar que la próxima generación la herede. Entonces la pregunta no es si está criando sola. La verdadera pregunta es: ¿cuánto de lo que hace, de lo que dice, de lo que enseña, es una forma silenciosa de asegurarse que su hija nunca tenga que aprender a sanar por culpa de otro? Y si eso la convierte en madre radical, o en madre despierta. Esa, familia, es la discusión que incomoda. Porque ella no necesitó hacer una campaña. No necesitó exponer a nadie. Solo soltó una frase. Y esa frase dejó claro que hay un ciclo que ya está cerrado, aunque el otro nunca lo haya entendido. Lo fácil sería decir que ella habla así por coraje, que está dolida, que todavía le duele lo que pasó, que no lo ha superado. Pero eso, familia, sería una lectura superficial. Una forma muy cómoda de invalidar a una mujer que no explotó, que no salió a destruir, que no buscó venganza mediática. Una mujer que simplemente dijo: no quiero que mi hija saque nada de él. Sin decir su nombre, sin apuntar a nadie, pero dejándolo claro. Entonces aquí hay que preguntarse: ¿y si esto no es rencor? ¿Y si esto es claridad? ¿Y si lo que habla no es una herida abierta, sino una cicatriz que ya se cerró, con una lección detrás? Porque eso es lo más poderoso de todo. No se le quebró la voz. No bajó la mirada. No se mostró frágil. Al contrario, lo dijo con calma, con presencia, con dominio. Y cuando alguien suelta una verdad así, con esa serenidad, lo que hay detrás no es rabia, es certeza. Es la memoria emocional de quien ya procesó todo, de quien miró hacia atrás, hizo inventario, y simplemente entendió que eso no puede estar presente en la construcción de su hija. Y eso no se dice desde la rabia, se dice desde la madurez más brutal, la que duele en silencio, la que no busca castigar, pero tampoco perdonar lo que no merece ser perdonado. ¿Es rencor rechazar que tu hija se parezca a quien te falló? ¿O es amor puro, salvaje, honesto, protegerla de todo lo que una vez te hizo dudar de ti misma? Porque nadie quiere hablar de esto. El rencor es ruidoso, el rencor arde, el rencor lanza frases para herir. Pero esto fue distinto. Esto fue una mujer que ya no tiene rabia, pero tampoco tiene admiración. Y entre esas dos cosas, eligió el camino más claro: dejarlo fuera, sin drama, sin pelea, solo fuera. Y esa, familia,
es la parte que más incomoda. Cuando una mujer te saca emocionalmente de la vida de su hija. No porque te odie, sino porque ya no representas nada valioso que merezca heredarse. Esa es la humillación más silenciosa, la más fina, la más irreversible, porque el odio puede dar paso al perdón. Pero la indiferencia nacida de la lucidez, esa no tiene regreso. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pesa más? ¿Una madre dolida que grita? ¿O una madre que sonríe y dice con absoluta calma: prefiero que se parezca a mí? Y al hacerlo, ¿elimina sin nombrar? Porque el público no escuchó dolor. Escuchó autoridad. Escuchó una mujer que ya no tiene nada que negociar con el pasado. Nada que recuperar. Nada que explicar. Solo un deseo claro. Que su hija no crezca admirando a alguien que ya no está emocionalmente a la altura. Y esa frase, dicha así, con esa paz, no deja lugar a debate. Deja huella. Y marca distancia. Así se entierra una historia sin escándalo. Así se rompe una cadena emocional sin necesidad de violencia. Así se protege a una hija, desde la experiencia, desde la memoria, desde el yo ya lo viví y no lo quiero para ti. Y cuando una madre habla desde ahí, el que se sienta aludido, que lo asuma, porque ya no va a haber segunda explicación. Ya lo dijo, una vez, y fue suficiente. Cuando una figura pública se ve envuelta en una ruptura, lo normal es que las opiniones se dividan. Siempre hay quien lo justifica. Siempre hay quien lo apoya. Siempre hay quien lo defiende porque es humano, porque se equivoca, porque seguro hay cosas que no sabemos. Pero esta vez fue diferente, porque cuando ella soltó la frase que lo cambió todo, nadie saltó a decir que ella estaba exagerando. Nadie corrió a desmentir. Nadie intentó limpiar la imagen de él. Y eso, familia, es sintomático. Eso no pasa cuando alguien tiene razón. Eso pasa cuando ya ni tus seguidores pueden justificarte. Y aquí se abre la grieta. ¿Dónde está él? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué se esconde detrás de la excusa de guardar respeto? ¿De verdad cree que guardar silencio lo deja bien parado? Porque durante meses, él controló la narrativa. Fue el que movió los hilos de la exposición. Fue el que eligió a quién mostrar y a quién esconder. Fue el que desapareció emocionalmente, pero seguía presente en portadas. Y ahora que todo le vuelve como eco, no aparece, no responde, no se hace cargo. Y lo más fuerte es que la gente ya no lo quiere escuchar, porque ya entendieron. Ya vieron cómo se reescribió la historia desde el marketing. Ya se dieron cuenta de quien guardó silencio por respeto, y de quien lo usó como coartada. Y ahora, cuando finalmente ella lanza esa línea que lo desarma sin nombrarlo, el público no necesita pruebas, porque las pruebas son los hechos, los tiempos, las ausencias, el reemplazo inmediato, la exposición de una nueva historia cuando la anterior aún no tenía cierre emocional. Y en ese vacío, en esa falta de presencia real, la figura de él se fue diluyendo, se volvió ruido de fondo. Un personaje que antes parecía víctima, y ahora simplemente parece ausente. Y esa ausencia, familia, ya no es elegancia. Es cobardía. Porque el que tuvo los micrófonos, los reflectores, las portadas, ahora se esconde. No porque no pueda hablar, sino porque no sabe cómo explicar lo que la otra parte ya dejó claro con solo una frase. Y aquí surge la pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a responder en voz alta. ¿Y si él nunca fue la víctima? ¿Y si todo este tiempo estuvimos escuchando a quien supo manejar el relato, mientras ella simplemente sobrevivía en silencio? Porque ahora que ella habla, aunque sea una sola línea, aunque no lo nombre, todo el castillo que él había construido con cuidado se cae. Y la gente ya no lo defiende porque ya no pueden. Porque para defender a alguien, necesitas creerle. Y él ya no transmite verdad. No cuando desaparece justo cuando lo que se dice lo deja sin argumento. No cuando su único recurso es la omisión. No cuando, en lugar de dar la cara, espera que la tormenta pase sola. Pero esta vez no va a pasar. Porque lo que ella soltó no fue una frase. Fue una verdad vivida. Y el pueblo reconoce cuando alguien habla desde el alma. Y ahora, con cada día que él calla. Con cada excusa que no da. Con cada mirada que evita,
más gente cambia de postura, más gente entiende, más gente la cree a ella. Porque el que no habla, el que no asume, el que no se hace cargo, es el que más debe. Y si antes muchos pensaban que él simplemente se equivocó, ahora ya nadie usa esa palabra. Ahora lo que se siente es otra cosa. Desprecio emocional, vacío, desapego, y una ausencia que ya no es justificación, es sentencia. Desde el principio, esta historia parecía una más. Una ruptura mediática, una nueva relación que ocupó portadas. Una mujer que, durante meses, no dijo nada. Una hija nacida en medio de la tormenta. Y el mundo esperando el clásico drama público, el cruce de indirectas, el escándalo. Pero no, eso nunca llegó. Ella eligió el silencio, la distancia, la crianza, hasta que un día, dijo una frase, una sola: me gustaría que mi hija se parezca a mi lado, que herede mis raíces. Y con eso, familia, terminó todo. Porque esa línea no fue una crítica, no fue un ataque, fue el cierre, el final simbólico, el punto y aparte emocional. Esa no fue una mujer hablando de su ex, fue una madre hablando del futuro de su hija. Y cuando una madre habla desde ahí, ya no hay espacio para el otro, ni siquiera para el recuerdo. Ya no está buscando justicia, ni una disculpa, ni una explicación. Está eligiendo qué historia sí se merece ser contada, y cuál no. Y aquí va lo más devastador de todo. Ella ya no está construyendo una vida a pesar de él. Está construyendo una vida sin él, sin necesidad de mencionarlo, sin tener que defenderse, sin tener que limpiarse de nada. Y mientras tanto, él sigue callado, ausente, sin reflejo, sin influencia, sin espacio. Porque cuando una madre elige que parte de su historia merece ser replicada en la siguiente generación, lo hace con la frialdad de quien ya entendió que el pasado no se corrige, se corta, no con odio, con intención. Y por eso esa frase dolió tanto, porque no vino cargada de rencor, no vino como escándalo, vino como una línea limpia, segura, imposible de refutar. No quiero que mi hija se parezca a él. Y no hizo falta el nombre. El país entero lo sintió. Las redes lo firmaron. Y el silencio de él lo confirmó. Entonces, ¿qué queda ahora? Nada. Ella ya ganó. No en una guerra, en una postura, en una forma de pararse frente a su hija y decirle: yo estuve, yo decidí, yo no permití que repitieras mi error. Y eso, familia, no se grita, se ejerce. Porque el verdadero cierre no es el que se grita en una entrevista, es el que se dice en una sola línea, y deja fuera al que nunca supo quedarse dentro. Así termina esta historia, no con escándalo, no con ruptura pública, sino con una frase, y una hija que crecerá sin heredar lo que su madre una vez soportó. Y si tú también lo viste claro desde el principio, si tú también sentiste que esa frase fue más fuerte que cualquier canción, más dura que cualquier indirecta, más firme que cualquier comunicado oficial, suscríbete a México al Instante. Aquí, familia, no analizamos el chisme. Aquí le damos voz a lo que otros quieren ocultar en una sonrisa. Y te mostramos cómo una mujer puede decirlo todo, sin decir nada. ¿Listos para la próxima historia? Porque si esto fue una bomba, lo que viene puede prender fuego a medio internet. Y al final del día, esto no fue sobre una ruptura, no fue sobre un escándalo, ni sobre quién cantó más fuerte o quién movió más portadas. Esto fue sobre una mujer que eligió proteger a su hija con una frase, una madre que cerró ciclos con elegancia, y una artista que habló más fuerte con el silencio que otros con 1000 entrevistas. Porque cuando Casu habló, no lo hizo por rating, lo hizo por respeto, por dignidad, y por dejar bien claro que el pasado no tiene derecho a escribir el futuro de su hija. Y si tú también lo entendiste, si tú también te pusiste de su lado sin pedir explicaciones, si tú también sentiste que en esa frase había una historia completa, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete a México al Instante. Aquí no defendemos a los que se esconden. Aquí acompañamos a las que se levantan. Hablan una sola vez, y lo cambian todo. Y si amas a Casu,
No por su fama, sino por su verdad, su entereza, su forma de hablar por millones con solo una línea. Hazlo claro. Hazlo fuerte. Suscríbete. Y que el mundo sepa que aquí, las que callan, también ganan.